un nuevo mano a mano que seguramente va a abrir muchas polémicas, muchas discusiones, algo que abiertamente nos interesa agitar acá en Gelatina. La otra vez que vino se convirtió en una de las notas más vistas en nuestro canal, superando las 400.000 reproducciones. No sé cuántas tendremos hoy, pero nos pone muy contentos recibir a nuestro nuevo estudio a Santiago Cuño. Gracias, Pedro. Un placer. Ahí va. Bien, muy bien. Felicitaciones por el estudio. Muchas gracias y disculpas por la demora. No, ¿por qué? Quiero arrancar por lo más reciente. Ayer Milei dijo que su plan con Malvinas es convertir a la Argentina en una potencia, cito textual, para que los kelpers voten con los pies y decidan ser argentinos. ¿Cómo se le responde a eso? Primero que estamos en un estado de excepción, no estamos en un estado democrático. Esto ha dejado de serlo a partir de que se aplica un protocolo por encima de la Constitución y el Código Penal, y cuando estás en un estado de excepción, lo que tenés es un gobierno de ocupación. ¿Desde cuándo? ¿Desde el 10 de diciembre o hubo algún hecho puntual? El decreto que se firma ni bien asume y que sigue vigente porque la Corte forma parte del statu quo de acompañar este gobierno de ocupación, fue el detonante que a mí me llevó a presentar el pedido de juicio político, con lo cual lo presenté en marzo del 2024. No cambió absolutamente nada, salvo que se profundizó la entrega. El discurso tiene que ver con la coherencia de lo que vinieron a hacer. Vinieron a destruir la Argentina, vinieron a cerrar un ciclo de entrega y demolición, vinieron a cumplir el sueño del rabino Berman, que había dicho que la Argentina había que partirla y dividirla, vienen a ejecutar el final de ese proceso que se inició con Macri. Y la realidad es que el discurso se enmarca en un gobierno colonial de ocupación. Alguien que abierta y desenfadadamente y pornográficamente dice o reconoce derechos kelpers sobre el territorio argentino. La respuesta tiene que ser terminar con este gobierno. Hay que recuperar el gobierno de la patria para volver a poner en orden los intereses argentinos sobre Malvinas y sobre todo el territorio argentino continental, porque tenemos un gobierno de ocupación, no en las islas, en la Casa de Gobierno. Entonces, en el 82 luchábamos por la recuperación territorial insular. En el 2025 luchamos para recuperar la Argentina toda, punta a punta, porque está ocupada. Tenemos un gobierno de ocupación. Habló un delegado anglófilo que responde a los intereses de lo que representa, que es un gobierno de ocupación con raíces en Londres. Bueno, hablaron. ¿Lo estabas escuchando en vivo o lo escuchaste después? ¿Qué sensación te toma, te posee cuando escuchás al presidente decir estas cosas? No lo escucho porque es una pérdida de tiempo comprar la agenda del enemigo. Yo trato todos los días de levantarme y hablar con los amigos para ver cómo hacemos para organizarnos. Perón decía, solo la organización supera el tiempo. Ni un minuto de atención a este gobierno, cero. Todo es juntarnos, unirnos y terminar con ellos. No hay nada que me pueda sorprender. A ver, a mí te llama un periodista y te dice, ¿viste lo que están haciendo con la energía nuclear? ¿Viste lo que están haciendo con el agua? ¿Viste? Sí, claro. Sí, no te sorprende. Veo todo. El tema es, ¿ustedes creen que alguien va a conseguir una solución parcial a sus intereses? Eso no existe. O retomamos la conducción del Estado de los argentinos a partir de un gobierno que tenga intereses de patria y de construcción prospectiva de futuro, o el próximo libro que se escriba en la Argentina será Autopsia de la Argentina, porque vinieron a terminar con la Argentina. Entonces, no estamos en un estado democrático entre oficialismo y oposición, debatiendo ideas. No, estos son un gobierno de ocupación y vinieron a terminar con la Argentina, a liquidarla, a arrasarla, dividirla, partirla, secesionarla. A ver, Mendoza tiene un gobernador que propuso la secesión de Mendoza y sigue ahí. Ningún fiscal lo procesó. De hecho, lo había propuesto antes de ser reelecto gobernador y lo votaron gobernador. Sí, claro. Y era diputado y nadie le pidió el desafuero. Desafueraron a Julio De Vido sin ninguna prueba. Terrible. Por un juicio en el cual salió absuelto. Tal cual. Pero no echaron a un gobernador que era diputado que pedía la secesión del territorio. Bueno, está claro a qué vienen, está claro quiénes son. Lo que no está claro es por qué no terminamos con ellos. En la pregunta, ¿por qué nuestros diputados no impulsan el juicio político? Vos estás con el juicio político también desde que lo presentaste en marzo. ¿Te parece que la salida es esa? Cuando vos imaginás que el gobierno caiga, imaginás esa salida. Imagino que es mucho mejor la salida institucional que la solución que se plantea cuando la irrepresentatividad da lugar a la protesta social anárquica. La protesta social anárquica la vivimos el otro día los que marchamos, cuando el compañero Grillo fue brutalmente fusilado con un lanzagases que le costó la situación que está atravesando, y ese día el gobierno mostró que estaba dispuesto a matar.
Si nosotros no le damos organicidad a la caída del gobierno, el gobierno ya cayó. Cuando un gobierno está dispuesto a matar es porque no le quedan argumentos políticos para esgrimir. El que usa la violencia como método es porque tiene la mentira como principios. Ejecutaron la violencia, se terminó el gobierno. Ahora viene la caída económica. Es al revés que el proceso de la Rúa. De la Rúa mató cuando se le descontroló la economía. Estos están dispuestos a matar y lo mostraron antes que se implosione la economía. Con lo cual, cuando implosione la economía, y estamos a pocos metros que esto pase, ya no les queda resto político, ni la represión, porque ya la usaron. ¿De qué depende esa implosión? ¿Dónde ves que se va a manifestar? Todas las variables de la economía están explotadas. La Argentina está en default hace largo tiempo y todos vienen pateando el default porque nadie se anima a romper con el mecanismo occidental capitalista y entender que el peronismo no es capitalista, el peronismo es tercera posición. Nosotros necesitamos romper con la idea de que la solución está en Wall Street, negociando con el fondo o con los acreedores como Templeton o BlackRock. Por ahí no pasa la solución de la Argentina. Yo tengo que rescatar que Sergio Massa en su momento nos metió en los BRICS. Se subió a un avión, se fue a Rusia, se fue a China y nos metió en los BRICS. Sí. Nosotros deberíamos haber ingresado en enero del 2024 a los BRICS. Y hoy tendríamos otra Argentina. Porque habían entendido geopolíticamente que la solución de la economía ya no pasaba por el norte-sur, ni pasaba por acordar con los acreedores en términos de disciplinamiento y relaciones carnales. Bueno, se perdió la elección y acá estamos quebrados, en default. No declaramos el default soberano en su momento cuando había que hacerlo. El default soberano lo debió declarar el gobierno de Cristina y Alberto, ni bien asumió. Y en vez de utilizar la fuerza histórica para replantearse, terminaron haciendo una conferencia de prensa en Olivos, donde estaban todos sentados diciendo, bueno, vamos a arreglar con el fondo. Y encima lo hicieron en plena pandemia. O sea, cuando el mundo defaulteaba, nosotros decíamos, vamos a pagar. Bueno, hicimos todo mal. Y con Guzmán en el Ministerio de Economía nos encargamos de destruir el salario de los trabajadores. Entonces, nosotros mismos tenemos que rever que el futuro no es por acá, que nosotros tenemos que sincerar la situación de quiebra de la Argentina, que no podemos seguir pidiendo prestado para tapar algo inevitable, y es que estamos quebrados. Ahora, en el gobierno del Frente de Todos hubo algunos imponderables que no se sabía que iban a suceder cuando asumió el gobierno, ponerle la pandemia, ponerle la guerra de Ucrania, ponerle la sequía. Pero a Brasil le fue muy bien y pasaba todo eso igual. Claro, pero el acuerdo con el fondo estaba, se sabía. Era como el gran problema que tenía que llevar adelante esa gestión. ¿Por qué pensás que no se pudo articular una respuesta, una propuesta, una alternativa? No había voluntad política, porque fueron hacia el camino más fácil, que es someterse a los poderes establecidos, no pensar la revolución, sino allanarse a administrar la pobreza y la transición de la decadencia argentina. Hicieron ser un gobierno más de la decadencia. Transitar 4 años en el poder sin molestar a los poderosos. Bueno, eso no es el peronismo. El otro día el Partido Justicialista emitió un comunicado diciendo que no van a reconocer esta deuda que está contrayendo Milei porque el Congreso aprobó, digamos, el nuevo endeudamiento sin saber cuál era el acuerdo. ¿Te parece que de cara al futuro estamos un poco mejor parados frente al Fondo Monetario? A ver, los mismos que firmaron esa carta son los que sesionaron en el Congreso durante el gobierno Nacampop de Alberto y de Cristina para reconocer la deuda de Macri para el fondo. O sea... Se partió el bloque también, ¿no? No importa, levantaron la manito. O sea, a ver, en ese momento cuando Máximo dice no voy a votar, no voy a acompañar, no renunció a la banca de diputados, renunció al bloque. Sí, y no votó. Está bien, bueno, pero a ver, si no te gusta, andate. Te volvé la banca, me voy y yo te digo, sí, dale, vamos todos juntos para afuera. Vos sabés que ellos sostienen que era lo que tendrían que haber hecho, que fue un error no hacerlo. Bueno, pues es contrafáctico. Te quedaste, seguiste siendo diputado, seguiste acompañando y de última, con voto o sin voto, no rompiste, no te fuiste, te quedaste y seguiste yendo a las sesiones, seguiste... Entonces, el problema es que uno es lo que hace, no lo que explica que no hizo. Entonces, la realidad es que el gobierno anterior le pavimentó el camino a este, lo dije durante todo el gobierno. Cuando yo denuncié a Alberto Fernández y su prostíbulo en Olivos, dije, muchachos, no vamos a salir de esto, le están pavimentando el camino, el retorno a lo peor del fascismo liberal en la Argentina. Está grabado, año 2020. Lo puedes pasar cuando quieras, tenía razón. Lamento haber tenido razón. Pero vos no le puedes decir a la sociedad que más temprano que tarde se iba a enterar del prostíbulo de Olivos que nosotros éramos cómplices. La manera de enfrentar las situaciones es asumir los errores y corregirlos. Yo en ese momento le decía a Cristina, hacete cargo, por favor, se tiene que ir. O sea,
Vos lo trajiste, vos llévatelo. Que renunciá y hacete cargo. Yo hubiera acompañado a Cristina, si se hace cargo del gobierno, en acompañar para salir de ese desastre. Ahora, cuando se le permitió a Alberto Fernández seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante, cada día era peor. Y terminaron haciéndole una autopista a Milei para que llegue al poder. Atrás de Milei está Urnequian, está Epstein, está todo lo que vino a saquear la Argentina. Bueno, muchachos. Y Clarín, bueno, listo. Acá estamos. Santiago, la última vez que charlamos te pregunté algo que sigue vigente, que es Milei se calienta, se enoja, responde mucho a quienes lo critican. Salvo a vos. Hay algo ahí que no termina de suceder. Vos nos dijiste algo así como el vuelto es más caro que la mercadería. Sí, claro. Quiero profundizar un poco ahí porque pasó un año y un poquito más. No te contesta ni él, ni los trolls, ni Santiago Caputo. ¿Qué pasa ahí? Mirá, a lo largo de este año mandó 2 emisarios a tratar de ver si yo podía aflojar. Que bajes un cambio. 8 pedían que bajen, ¿no? Bien. Bueno, a los cuales les contesté que eso podía pasar cuando ya no estuvieran en el gobierno y estuvieran frente a un tribunal que los juzgue. Porque esto no puede terminar con impunidad. Con lo cual, entendieron claramente que conmigo no hay negociación posible, no hay acuerdo posible. Este gobierno debe caer, se debe terminar, debe haber un juicio político y después debe haber un juicio penal llevado adelante por traición a la patria. El personaje sabe quién soy y por eso intenta romper la única fisura que le queda de manera radical, que soy yo. El resto de la sociedad política y comunicacional no se radicalizan en los términos que yo planteo. Yo digo, son traidores a la patria y deben ser juzgados, menos que eso nada. Debe haber juicio político y condena, debe caer el gobierno, menos de eso nada. Y claro, empiezan las circunstancias a acompañar mi posición. Circunstancias sociales van mostrando que yo no estoy equivocado, que todo esto va a derramar nuevamente en una crisis, que esa crisis va a traer una situación social de tensión y que si la política no es capaz de canalizarla, va a ser anárquica. Y entonces no vamos a estar en el que se vayan todos, vamos a estar en el que no quede ninguno. Claro. Entonces, yo lo que invito es a la sociedad política a entender que ese personaje que no me contesta, porque no tiene respuestas a nada de lo que yo digo, a lo único que le tiene miedo es a las personas que no tienen precio, es a las personas que no se corrompen. Entonces lo que hay que hacer es radicalizarse desde lo ético y lo moral, que es a lo único que le tienen miedo, a las personas con valores. Todo lo que pueden comprar y negociar para ellos es... Se compra. Se compra, es intrascendente. Cuando ellos ven la radicalización de una posición intransigente, es donde se llena el culo de preguntas, empiezan a tener miedo de la situación y cuando se les empieza a desbordar y ellos se dan cuenta en su sala de situación de análisis que esto se les está yendo al carajo, empiezan a pensar que un tipo como yo es muy peligroso porque le está diciendo a la sociedad ni olvido ni perdón. Esto no puede terminar como De la Rúa. Que no es ganarle las elecciones y ya. No, no. Y aparte hay otro tema. De la Rúa a las 3 semanas de dejar 36 muertos tirados en la Plaza de Mayo estaba yendo al gimnasio en Recoleta. Bueno, eso no puede pasar. A ver, el final de esta historia tiene que ser el final de esta historia. Tiene que haber un ciclo terminado. Nosotros no podemos seguir hacia adelante pensando una patria durmiendo con el enemigo. Ya está. Ya, a ver, si no aprendimos hasta acá y después del desastre que va a quedar el día después, porque hoy todos nosotros tendríamos que estar pensando en el día después. Quiero hablar de eso también, porque también te escuché sobre ese tema. Esto se termina. Entonces tendríamos que estar todos ocupados de decir, bueno, ¿cómo vamos a sostener todas las variables destruidas de carácter social, político, económico, filosófico, ético, religioso que van a dejar? Dejan diezmada a la Argentina. Eso me interesa porque ahora me voy a meter ahí. Dijiste algo así como... Están las condiciones para que el gobierno caiga, pero no están las condiciones para que la oposición se haga cargo de los destinos de la patria. Pero antes... Sos uno de los dirigentes del peronismo que más conoce a Milei, que lo conoce hace más tiempo, sacando el velo de lo público. ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo estás viendo, Destruido. digamos? Absolutamente destruido. Pasa 16, 18 horas encerrado en una habitación, que es su vida tradicional, desde antes de que le tocara esta situación. Es un personaje esquizofrénico, es un personaje bipolar, es un personaje que se quiebra fácilmente, que el Fondo Monetario o Donald Trump le preocupan menos que Cuño diga que voy por él. O sea, su escala de situaciones
o de vulnerabilidad no están dadas en el poder del ejercicio del cargo que ocupa, sino en sus debilidades personales. Y cuando yo apunto a sus debilidades personales que conozco, tiembla. El resto le parece un juego, cree que es una cuestión lúdica y que está frente a una pantalla de videogames jugando a ser presidente y a sacarse fotos. Entonces, y lo entretienen con estas pelotudeces de inventarle premios por una cuestión de que lo tienen que sacar de la Argentina, de la situación de tensión, alejarlo, para que no explote esquizofrénicamente, como le pasó hace 8 días, que en la Quinta de Olivos empezó a los gritos a pedir por Conan a la noche y tuvieron que ir a darle clonazepam y la hermana ir a calmarlo porque los gritos se escuchaban hasta Avenida del Libertador. Bueno, eso es Milei. La nombrás a Karina, te quiero preguntar por ese triángulo de hierro, de poder entre Santiago Caputo, Karina y el presidente. Lo único que comparte son las piedras de cocaína, esos tres. No son ningún tridente de poder. La hermana es una triste vendedora de tortas y nada más. El problema es que también tuvimos a López Rega. O sea, la Argentina está acostumbrada a tener personajes menores que parece que tienen o detentan poder. El problema es que nosotros lo permitimos, que la Argentina no aprende que esos cargos de un gobierno del Estado de los argentinos no pueden ser rifados de la manera en que se rifó en una elección delirante, para que venga cualquier personaje de estos, que son menores, que son esquizofrénicos, que tienen problemas de conducta personal, y se enmanquen en la administración de los recursos de todos los argentinos, denominado Estado. Yo soy confederado, con lo cual yo no quiero un Estado-nación, quiero una confederación. Ahora vamos a ir con eso también. Pero si vamos a hacer un Estado-nación, estos vinieron a destruir el Estado y han desintegrado la unidad de identidad que constituye la nación. O sea que no somos ni siquiera un Estado-nación. Hemos dejado de ser un Estado nacional para pasar a ser algo así como un puerto, una factoría, digamos, de los intereses anglófilos del capitalismo occidental, pero en descomposición, en franca descomposición, en entrega, en sometimiento, en todo lo que tiene que ver con quebrar la voluntad, destruir la voluntad de ser argentino. Ellos lo que buscan es quebrar la voluntad. Y eso es lo que intentan cuando hacen lo que hicieron ayer. Quien escribe los discursos de este loco esquizofrénico, y lo digo en caracterización clínica de diagnóstico, no como ofensa, porque puede existir una persona que padece la enfermedad de la esquizofrenia, es una buena persona. En este caso es una mala persona con una enfermedad que empeora su condición. Entonces, la situación es que estamos frente a la intención del quiebre de la voluntad argentina. Atrás de Milei está Urnequian, que fue condecorado por el Palacio de Buckingham, con la máxima condecoración a quien puede ser un traidor a la patria en la Argentina, que es un servil arrastrado de los intereses británicos. Bueno, Urnequian es quien puso los aviones para llevar a los familiares de nuestros caídos en Malvinas para tratar de convencerlos de retirar los restos de nuestros héroes del territorio nacional de Malvinas para traerlos al continente y desmalvinizar el cementerio de Darwin. O sea, de eso se trata este gobierno. Este gobierno tiene la vocación imperial y colonial de Inglaterra, histórica desde el principio de los tiempos, cuando Inglaterra financió la independencia de España para que terminemos siendo colonia británica. Este gobierno, como nunca, lo dice públicamente, que admiran a Thatcher, al impresentable degenerado de Churchill. Bueno, es esto. Te voy a hacer la última de ellos y después nos metemos en lo nuestro. ¿Cómo ves, qué ves en su pelea con Macri, en su discusión con el PRO? ¿Qué lees ahí? Él no discute, ahí hay un error, te vuelvo a repetir. Él no está en condiciones de hacer ese tipo de análisis. Él no lo hace. Lo pueden hacer alrededor de él y decirle, mirá que estamos peleados con Macri hoy, ¿eh? O sea, acordate que hoy estamos peleados con Macri. Él es un títere, es un mascarón de proa. ¿Quién dirías que lo hace? Atrás está la discusión por los negocios. Macri defiende su caja de la ciudad de Buenos Aires como caja de la familia Macri, como si fuera hereditario quedarse con los negocios de la basura, la construcción. Son suyos. Son suyos. Y que entonces cuando vos le tocás la capital, Macri salta con todo lo que tiene. Poder comercial, económico, político, a defender intereses comerciales de la familia Macri, de Sogma y de todo lo que implica la mafia macrista. Del otro lado vienen los nuevos a tratar de quedarse con esos negocios y lo que tenés es una pelea de mafias que están disputándose la carroña de lo que va quedando de la Argentina. Entonces, cuando Urnequian dice yo quiero la navegación del Paraná denominada
de manera criminal como hidrovía. O sea, el Paraná, que defendimos en la vuelta obligado, ahora es hidrovía, no es más el Paraná de los argentinos. El uranio, Urnayán quiere el uranio de los argentinos, quiere el litio. Bueno, atrás de todo eso está Manzano en búsqueda del litio. Bueno, todos esos que están discutiendo la Argentina, el saqueo de la Argentina, chocan con Macri, que ya tiene un pedazo de esos negocios de la Argentina y no los quiere perder. Entonces, lo que tenés es una banda de mafiosos discutiendo cómo saquean la Argentina. No hay una discusión política. La disfrazan de política. Bien, y es guita. Y es guita. Che, Santiago, ¿estás vetado de algunos canales? ¿Estás censurado? ¿Es un problema invitarte? No, yo la verdad que cumplimos el 2 de abril 8 años de la fundación de Canal 22, que cuando nosotros, de alguna manera, soy el padre de todos ustedes. Lo hiciste antes. Fui el fundador del primer canal sustentable de Internet digital en la Argentina, y lo hice sabiendo que se acababa el tiempo analógico y que ya no había que esperar más. Ya estamos trabajando en la segunda fase del cambio tecnológico que se viene de acá a un par de años, para anticiparnos otra vez. Y básicamente en ese esquema yo busqué independencia y busqué que la ley de medios, que no nos iban a dejar utilizar, fuera de facto en nuestro canal, que todo el mundo pudiera decir lo que se le cantara, pudiera tener un lugar donde decirlo, y que existiera un canal de televisión que no respondiera a intereses corporativos que no fueran los de decir la verdad y hacer periodismo. Entonces, cuando vos avanzás sobre eso, los canales analógicos que están en desaparición tratan de privar la palabra a aquellos que decimos públicamente cuestiones que no lo favorecen corporativamente a mantener las estructuras monstruosas que tienen de costos. Y entonces el dueño de un canal analógico que tiene un móvil que cuesta $200.000, $300.000 más el personal de televisión para moverlo, choca con que nosotros vamos con un hermoso equipo de un buen celular con cámara y zoom y transmitimos en el mismo lugar a la misma hora con el costo de la persona y el celular. Entonces, claro, no les conviene la voz de alguien que vaya a un canal y les diga, miren muchachos, el gobierno es un gobierno de ocupación. Porque entonces lo poco que les entra en negro, de dólares manchados de sangre y corrupción, les deja de entrar. Entonces, los canales analógicos tienen que mantener grandes estructuras que hoy ya no pueden sostener desde la pauta oficial, sino desde la corrupción de la pauta extraoficial, y chocar por la presencia de cuño les sale carísimo. Entonces yo, la verdad que los entiendo, los conozco a todos, a los dueños de los canales, he discutido con ellos muchas veces, he compartido tantas otras, sé que no van a cambiar, y menos este año, que piensan que van a hacer caja con la política para ver si recuperan algo de lo que se gastaron en alguna señorita, algún viaje, y dicen, bueno, lo recuperamos con 3 candidatos en el 2025. Y yo no soy funcional a eso, así que... Te reís. Claro, cuando me quieran invitar, que me inviten y yo voy contento. No Che, Santiago, lanzaste tu candidatura a diputado. Así es. ¿Vas con partido propio o estás tratando de... Sí, no hay forma de que integres una lista de unidad? De acá a octubre falta mucho y yo no tengo como premisa, como te dije, más que ir a la Cámara de Diputados a impulsar el juicio político y a patear culos y cabezas, porque tenemos muchos traidores que entraron con nuestros votos empoderados para hacer oposición de este gobierno y terminaron siendo funcionales. Y yo no voy a hacer oposición de este gobierno, ni lo soy, yo soy enemigo de este gobierno. Yo no soy opositor de este gobierno. No hubiera sido opositor a Hitler, hubiera sido enemigo de Hitler, no puedo ser opositor de este gobierno porque estos son nazis y genocidas. Con lo cual, la sociedad entre Martínez de Oz y Videla nunca mejor en el 2025 que Villarroel Milei. O sea, nunca mejor expresado, sintetizado y puesto en valor en el 2025 para destruir la Argentina. ¿Eso ves ahí en esa alianza, Sí, Milei y claro. Villarroel? ¿Ves Son Martínez los genocidas presos por deshumanidad, más el sector financiero que todavía orgullosamente muestra que la ley de entidades financieras de Martínez de Oz no la derogó nadie. Claro. Entonces, si llegaron hasta acá con la ley intacta, escrita por la mano de Martínez de Oz en materia de entidades financieras, y se asocian con los genocidas que mataron, secuestraron, torturaron y secuestraron bebés durante la dictadura genocida, son lo mismo. Son los nietos de aquellos hijos de puta. Y contra ellos no puede ser oposición democrática, porque no estás en democracia. Hay un estado de acefalía y excepción. Y lo grave es que el mundo lo ve. ¿El mundo te referís a la comunidad internacional? El mundo lo ve claramente. ¿Por qué? ¿Dónde advertís eso? Porque la Argentina está absolutamente aislada en una dependencia delirante, norte-sur, con la Casa Blanca,
que hoy tiene resistencia de toda la comunidad europea, entre otras cosas. O sea, vos quedaste solo con Trump colgado en la Casa Blanca. Y Trump está solo en el mundo. Es una pelea delirante la de Trump. Lo que hizo ayer con el tema de aranceles, bueno, eso es, casi te diría que decretar la quiebra de la Argentina, porque Estados Unidos va a tener inflación en dólares, imagínate lo que va a pasar en la Argentina. O sea, Estados Unidos, a partir de este bloqueo comercial al mundo, va a tener recesión e inflación en dólares. Si vos estás atado a una deuda en dólares, ¿qué te va a pasar? ¿Cómo le va a ir a los argentinos que creen que esto se arregla? Con la guita del fondo que llega en 2 semanas. La guita del fondo que llega en 2 semanas ya está gastada. Está totalmente liquidada. Las obligaciones que tiene la Argentina superan los 20.000 millones de dólares que te van a prestar. Yo te diría que en los próximos 3 años la Argentina tiene más o menos un endeudamiento de 60.000 millones de dólares, con lo cual el ciclo de este año y lo que ellos le piden al fondo es un préstamo electoral. Ayúdame a llegar a la elección. Bien. Y el fondo le contesta, mira, la última vez que vino Caputo a decir esa pelotudez nos robaron 57.000 millones de dólares y perdieron. Con Alberto Fernández. Entonces, la verdad, le dice, mira, vamos a ir despacito, mejor arreglamos lo técnico, porque el fondo tiene una contabilidad creativa, como dicen los contadores, que tienen que arreglar con la Argentina, porque hicieron un dibujo extrafalario cuando otorgaron ese crédito fuera de norma y lo tienen que arreglar. Entonces, hay 2 cosas que no quiere el fondo. Que se les vea el culo de la barbaridad que hicieron en materia internacional para sus socios, que son los países del mundo. Y lo otro que no quieren es que explote el sistema en la Argentina porque saben que este gobierno liquidó los encajes bancarios de los ahorros de los argentinos. Con lo cual el fondo dice, otra vez la corrida de los ahorristas no la queremos ver más en la Argentina porque no cobramos. Entonces te van a dar 2 créditos. Uno, para compensar el asiento contable del fondo y ordenar sus propias cuentas para mostrar que está en orden la relación con la Argentina. Y otro, para tapar el agujero de lo que Caputo, Sturzenegger y Milei se robaron en 14 meses de los ahorros de los argentinos y los boludos creen que están ahí y no están más. El Banco Central está en negativo total, abajo de los 12.000 millones, y los encajes, que son los ahorros en dólares de los argentinos, no están más, se los quemaron. Entonces el fondo dice, tapemos el agujero de los ahorristas y la contabilidad del fondo. Punto. El resto, sea, vos decís que la guita de las cajas de ahorro en dólares de los... están liquidadas. Los encajes están liquidados. Los tocaron todo y el fondo sabe que esa plata no está. Santiago, te voy a preguntar en un ratito Sí. si con dólar barato y oposición dividida le alcanza al gobierno para ganar las elecciones, pero antes quiero seguir un segundo con tu candidatura porque estás recorriendo la provincia de Buenos Aires en un Torino blanco modelo 75, el Torino nacionalista. Bien, nacionalista. ¿Qué estás viendo en esas recorridas, che? La decepción de mucha gente, sobre toda la clase política, es transversal. Hay una decepción. Los que votaron, muchos de los peronistas que votaron a Milei, entran en la etapa de reflexión y mea culpa, pero no están convencidos de cómo continuar el día después. O sea, no ven en estas discusiones intestinas y menores, marginales, de candidaturas o fechas de elecciones, nada que los represente ni que empatice con su realidad de comercios que no abren caja, días enteros sin abrir caja, aumento de todos los costos, inflación en dólares en la góndola. Entonces, empieza a haber un clima de velatorio del gobierno, pero nadie está haciendo una apuesta fuerte al reemplazo o sustitución de esta última patriada de patear todo a la mierda y decir, bueno, que se pudra. Finalmente se dieron cuenta que el gobierno era más de lo mismo, que los actores son los mismos, que se repite la historia, que no votaron nada nuevo, que votaron más de lo mismo y un pasaje hacia el pasado más inmediato y horroroso. Pero el futuro nosotros no lo estamos describiendo, no estamos enamorando, no estamos convenciendo, y yo lo que estoy tratando de hacer es explicar que yo tengo un proyecto, tengo una idea de país, tengo una idea de patria, y que eso lo constituyo desde lo económico, lo filosófico, lo político, y lo pongo a disposición y consideración, sin mezclarme con lo que la gente considera los traidores, porque yo, gracias a Dios, no soy parte de esa colonia a la que la gente le pasa las facturas de una esperanza trunca que fue el gobierno anterior. Para mi sorpresa te escuché decir que no es momento de fuego, amigo, y bancaste a Axel.
Sí, claro. Em, En este momento hay un solo enemigo que está en la Casa de Gobierno. Cualquier situación que debilite la posibilidad de que terminemos con este gobierno es ser cómplice y colaboracionista del gobierno. Con lo cual, todo lo que está de este lado lo banco. ¿Qué va a pasar? Con mi posición. ¿Qué va a pasar con la interna del peronismo bonaerense? Espero que la resuelvan en una habitación entre los factores de poder que tienen que ordenarla. El peronismo, después de la derrota del 83, se organizó en el Teatro Odeón cuando cerraron la puerta y se cagaron bien a trompada. Y entonces salió... No conozco la historia, che. Teatro Odeón fue un congreso del peronismo donde se discutía la continuidad o no de Herminio Iglesias. Después del triunfo de Alfonsín. Claro, de Herminio, la derrota en la provincia de Buenos Aires de Herminio y Americe, y se juntaron todos, se encerraron la vieja conducción y lo que iba a ser la renovación y se cagaron bien a trompadas. Y de ahí quedó bien claro que había un ciclo terminado, que había que renovarse frente a la sociedad, y ahí nace lo que iba a ser la cafieradora, nace lo que iba a ser la renovación del peronismo, que después trae la posibilidad de la interna con Menem y el éxito del peronismo volviendo al poder. En este momento hay un ciclo terminado, y ese ciclo terminado, como nadie se anima a ponerlo en una urna un domingo a la mañana y dejar que los afiliados del peronismo lo resuelvan, bueno, resuélvanlo en una habitación cerrada, lo que defrauda profundamente que las discusiones se hagan públicas. Eso demuestra que no solo no estamos en condiciones de enamorar, sino que ni siquiera somos capaces de lavar la ropa sucia en casa. Entonces la sociedad te dice, ustedes no entienden un carajo. Los echamos a la mierda hace 1 año y 4 meses votando a Milei, y ahora, primera elección intermedia en donde ustedes podrían replantearse frente a la sociedad, la usan para discutir entre ustedes la fecha de la elección y los cargos de las listas. Váyanse a la concha. Váyanse a la concha de su madre. Che, Listo. ¿hablás con Axel? Sí, cuando necesito y creo que es oportuno, lo hincho las pelotas y le digo qué opino. ¿Y cómo ves su gestión, más allá del armado político? Está sin presupuesto, con lo cual hace lo que puede y sobrevive desde su óptica. Él es el gobernador, a él lo empoderaron, tiene el derecho a gestionar. Yo le dije claramente que yo estaría haciendo otra cosa. Yo hace rato que hubiera suspendido el giro de las coparticipaciones a la Nación. No le mandás un peso a la Ni Nación. un peso. La única chequera sin fondo tendría que ser la del Gobierno Nacional. Me quedo con los 10 pesos que cada bonaerense envía a la Nación, me los quedo en la provincia, los piso en el Banco Provincia y en Arba, y a partir de ahí empiezo a gestionar con el 100% de presupuesto de los bonaerenses. ¿Se puede? ¿Lo podría hacer? Sí, sí. Lo cual trae una crisis que se debe plantear el gobierno nacional con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Institucional, digamos. A ver, yo lo que digo es rompamos la coparticipación, que no es una ley, porque la ley de coparticipación está vencida. La reforma del 94 no se reglamentó, la ley no existe, es de facto. Claro. Con lo cual, a mí ningún presidente me va a decir de facto que se me lleva 6 pesos del presupuesto de la provincia de Buenos Aires para repartirlo y yo tener problemas de seguridad, empleo, crédito y gobernar sin plata. No es necesario. Che, ¿qué dirigentes te parece que podrían liderar esta etapa? ¿En qué dirigentes ves pasta, ves algo que te convoque? No, yo creo que los que están gobernando tienen la obligación de ser el presente, porque les toca, esto no es un fin de ciclo de periodo electoral, al gobernador le quedan 3 años por delante, o sea, es este más 2 más, no tiene chance de no ser uno de los que lidere. Lo mismo le pasa a alguien que yo quiero mucho y lo considero un gran peronista y un gran gobernador, que es Ricardo Quintela en La Rioja. Creo que tendríamos que ser más agradecidos con Sergio Massa y que realmente el tipo debe ser uno de los protagonistas de que este quilombo se solucione, porque finalmente, si no venía Sergio Massa, nos íbamos en helicóptero. Si Sergio Massa no conjugaba las variables del fin de ciclo de un Alberto que se fue por una cortina del salón de la aduana y se despidió del gobierno durante 1 año y medio y le dejó todo tirado para que Massa fuera presidente, ministro de Economía, candidato. Yo creo que la expresión de ese tridente que fueron Cristina, Massa y Kicillof tienen que reintegrarse. Creo que el mejor posicionado para ser, entre comillas, oposición, yo no quiero ser oposición, soy enemigo, pero si quieren cumplir un rol de oposición, el gobernador tiene que gobernar. Cristina no está empoderada hoy para ese rol, el que en mejores condiciones está, porque dijo todo lo que tenía que decir, anunció todo lo que iba a pasar y tiene 11.500.000 votos en su haber para hablar. Es Massa. Es Massa. Entonces yo creo que si Axel quiere ser candidato a presidente dentro de 2 años y se cumplen los tiempos institucionales, no puede ocupar ese rol porque tiene que gobernar para llegar a ser candidato. Y que quien tiene que ser el jefe de la discusión es el que le peleó a Milei
la presidencia le dijo todo lo que iba a hacer y se cumplió todo. Está corrido, Sergio, de la discusión, por lo menos por ahora. Es un silencio táctico que yo respeto porque si un gobierno te gana, en el primer año empieza a desplegar su política, vos no podés criticar porque perdiste. Ahora, cuando ya se empiezan a suceder las cosas, Massa te dice, mirá, yo hablo con China y con Estados Unidos, sí. mucho mejor que el gobierno, tengo mucho mejor llegada institucional para solucionar problemas, siendo el último candidato a presidente del peronismo empoderado con esos millones de votos. En la Argentina hay dos tipos que tienen los votos, Sergio Massa y Axel Kicillof. 11 palos y medio uno, 5 palos 800 el otro. Bueno, digo, con esos números, uno está gobernando, el otro debe ser la cabeza de oposición, y en ese planteo buscar la unidad. Porque yo que no soy parte de eso, yo no integro esa alianza de tres que armaron ellos, no pueden transformarse en un problema para nosotros. O sea, lo tienen que resolver. Entonces, si el que mejor está es Massa, dejen que hable Massa. Y que Kicillof reciba todo el apoyo nuestro para gobernar. Porque si se cae la provincia de Buenos Aires, estamos en serios problemas. Muy serios problemas. Con lo cual, todo mi apoyo a Kicillof. ¿Pensás que la van a meter presa, Cristina? Si nosotros no terminamos con este gobierno, se la van a llevar puesta. Y Cristina, el error que comete es no confiar en los peronistas. No confía en nosotros. Eligió a Alberto Fernández, que nunca fue peronista, siempre fue un traidor, un empleado de Mañeto, y terminó como terminó. Si hubiera confiado en el peronismo, nosotros somos capaces de protegerlo del lawfare y de la corporación judicial, de la mafia judicial que se autodenomina familia judicial como si fuera la mafia napolitana. El tema es que tiene que desplegarse dentro de un concepto que va más allá de su propio liderazgo de sector. Tiene que aceptar que es entre todos, que no hay una autocracia en donde ella decide, manda, dispone, no existe eso. Si haces eso, quedas sola y el día que le vayan a buscar con el patrullero, va a ir sola. Lo mismo le pasó a Lula. Yo fui el último periodista que le hizo una nota a Lula antes de ir preso. Lo acompañé durante 7 días en sus caravanas. Lo dejé 3 días antes que lo detengan. Sí, voy a decir algo, quizás soy preso de mis palabras. Había 5.000 personas en la sede del PT cuando lo fueron a buscar a Lula. No sé si pasaría lo mismo. Quizás sí. No, acá habría menos. Pero a ver, ¿qué quilombo se va a armar? No existe. El día que la quisieron matar a Cristina, en un intento de magnicidio, si no reaccionan 2 o 3, el asesino se va caminando. O sea, a ver, el quilombo que se va a armar al otro día, ¿qué pasó? Cristina estaba... No, se llenó la plaza y no pasó nada. Entonces, la realidad es que todo eso es mística, es para los pibes, pero en realidad no pasa. Cristina tiene que entender, como mujer del poder, que hoy la sociedad argentina está tan decepcionada de la política que nadie va a poner el pecho por Cristina. Ahora, que ella es víctima del lawfare, no hay duda. Tiene una sola causa que no es lawfare, que tiene que ver con los sauces y OTESUR, que es un tema de facturación, esa es otra historia. Ahora, todo el resto de las causas que le armaron, todo política entre Comodoro Pi y Clarín, pero yo soy capaz de defenderla mucho mejor que los abogados que tiene. Y con mucha más vehemencia, porque identifico el enemigo en la familia judicial que yo digo que hay que reformar. En la propuesta confederal que yo planteo, desaparece el poder judicial como poder del Estado y pasa a ser un servicio público. ¿Me explicás qué es la democracia confederal? Como te decía, hoy se supone que somos un Estado-nación y yo lo que planteo es una confederación. La confederación está integrada por estados independientes iguales que se asocian. Esto es lo que fuimos fundacionalmente. La Argentina nació como una confederación. Y cuando nosotros somos derrotados en la batalla de Caseros y el traidor de Urquiza derrota al restaurador Juan Manuel de Rosas, nace la Constitución de 1853, mitrista, liberal, alberdiana, desastrosa, copia berreta de la Constitución masónica americana, que te trae la República. La República te trae la división de poderes griegos y empieza a construirse la dependencia anglosajona. Las repúblicas son las colonias modernas de las monarquías. Vos en una república tenés un orden monárquico sin rey. Se le dice presidente. Pero resulta que el presidente tiene poder de veto y de indulto. Bueno, esas son facultades monárquicas. Que los jueces en la República sean vitalicios es una facultad monárquica. Totalmente. Que los legisladores nacionales, sacando leyes por unanimidad de la política, del 100% del pleno de las cámaras, estén sujetos al veto presidencial, es monárquico. Que la justicia interprete la legalidad de las leyes, es monárquico. Porque entonces los legisladores
nunca gobiernan a través de la voluntad popular. Están sujetos a la interpretación constitucional de la justicia y al veto presidencial. Con lo cual, el Congreso, que es el poder del pueblo, es lo que no funciona y es lo que finalmente se transforma nada más que en un instrumento burocrático para decirle a la sociedad que no se gobierna ni delibera, sino a través de los representantes, que finalmente no gobiernan ni deliberan porque dependen del veto presidencial y la interpretación de la Corte Suprema. En conclusión, volver a la Confederación es darle el poder a los estados fundacionales de la Argentina. O sea, no es algo nuevo, sino es algo que ya vivimos. No, es la historia de la patria. La Argentina nació confederada. Las provincias son preexistentes al Estado Nacional. Cuando vos agarrás la Constitución Nacional, vas al preámbulo. En cumplimiento de pactos preexistentes. Claro, los degenerados liberales que hicieron la Constitución tuvieron que reconocer que en realidad existe algo previo a este delirio que vamos a escribir, que son las provincias confederadas que nosotros estamos aniquilando a partir de esta Constitución. Entonces, en el preámbulo te dice, sobre los pactos preexistentes. ¿Quiénes son los preexistentes? Los estados provinciales confederados. Cuando vos cantás el himno, ¿cuántas veces nombras la palabra república en el himno? Ninguna. Ninguna. ¿Y qué decís? ¿Las provincias unidas de qué? Del sur. Entonces lo que existía a la hora de cantar el himno no era la república, eran las provincias unidas del sur. ¿Qué eran las provincias unidas? La confederación. Entonces, ¿están en los libros? ¿Está explicado clarito? En el 2 tenés no solo la explicación, sino los pactos preexistentes. Te voy a manguear una cosa, porque esto me los trajiste para mí. Son para vos. Sí, bien, te voy a pedir después si nos podés mandar para sortear entre la comunidad de Gelatina. Tengo 2 preguntas más para hacerte. ¿Puede ser? Te sacamos muchísimo tiempo hoy, Santiago. Perdón. Marchaste con la comunidad LGBT. También en otro. Sos impredecible, por lo menos para mí. ¿Por qué? No sé, porque no te esperaba ver ahí. Me sorprendió. ¿Por qué? Me sorprendió verte ahí. ¿No son trabajadores, no son argentinos? ¿Qué? Me sorprendió verte marchando con la comunidad LGBT y quiero preguntarte si ves en ese colectivo una potencia política. No, yo no los veo. Me niego a la discriminación inversa. Son argentinos trabajadores con derechos que cuando son vulnerados en un derecho muy individual y personal, que es la definición de su vida personal, tienen que ser acompañados, y más cuando un energúmeno que miraba, por lo menos hasta que me lo confesó a mí, en sus dispositivos electrónicos tenía pornografía infantil, que era Milei, los acusa de pedófilos a alguien por el simple hecho de considerarlo homosexual igual pedófilo, no tengo otra cosa que marchar con ellos. A ver, es un delirio. Primero, que él sea quien acuse de pedofilia a alguien. Y segundo, que lo haga con una intención tan nazi y fascista y delirante de vincular orientación sexual con delito. O sea, yo no vivo en esa Argentina. En la Argentina que yo vivo, el modisto de Evita, Paco Yamandú, era el peronista más puto de la historia. Y el único que gozaba de la confianza de Eva Perón y que Perón permitía que estuviera en la habitación cuando hablaba con Eva. Así que, muchachos, estamos desde el origen del peronismo vinculados a que cada uno hace de su vida lo que se le canta a las pelotas, pero en función de esa marcha particular de ese día, había que defender el derecho a la libertad. Eso excede la comunidad LGBTQ+. O sea, ellos eran las víctimas de la imputación de un delirante psiquiátrico, pero... somos todos. Claro, porque mañana no son la comunidad LGBTQ+, son los pelados. Y pasados son los negros, y pasados son los judíos, y pasados son... Bueno, flaco, hasta acá. Ni arrancás. O sea, primera comunidad que tocas, te ponemos límite. Cosa que no haya otra. ¿Estuvo bien puesto el límite para vos? ¿Funcionó como límite? No fue todo lo contundente que debió ser. ¿La movilización? La CGT no estuvo. No marchó. Entonces yo digo, a ver, muchachos, ¿qué hay que hacer para que la CGT se indigne? El otro día le hice una nota a Argüello, a quien considero un compañero. ¿A Jorge? A Argüello de CGT, sí. Entonces, yo lo considero un compañero. Y creo que tiene bonomía y displicencia y que es un buen sindicalista. Y entonces le pregunté, entonces me dijo, no, marchamos con los jubilados el miércoles 9. Sí. Bueno, entonces no son 24, son 36, porque si marchamos no vamos a ir a laburar, ¿no? O sea, no vamos a terminar la marcha y vamos a laburar. Si a las 12 del mediodía marchamos con los jubilados... No entendí lo de no somos 24, somos 36. Ya, porque un paro de 24 horas de 24, el paro, es un chiste, es una falta de respeto. A ver, hacer un paro de 24 horas es una falta de respeto a la sociedad y a los trabajadores, porque saben que le estás tratando de hacer de contención social al gobierno. O sea, que no estás parando contra el gobierno, sino que le estás tratando de hacer un favor para ordenarle la calle. Entonces, 36 con marcha es una cosa, 24 es una payasada de Daer. Bien.
que es un traidor a la clase trabajadora, que eso es otra historia, otro tema que arreglar, digamos. Pero en la presencia de un nuevo secretario general que se acaba de incorporar y atrás de su llegada viene un paro general por 36 con movilización, entonces la pregunta es, ¿por qué no pasó con la comunidad LGTBQ+? ¿Por qué no marcharon? ¿Por qué no salió la CGT con todo a decir hay un límite moral, que es la persecución ideológica de sector religiosa? Pará, flaco, hasta acá. La CGT no puede decir solo marchamos por las paritarias, ¿no? Los trabajadores son mucho más que la paritaria. Entonces, está faltando la presencia sindical del peronismo en las calles, está faltando la masividad, y yo creo que lo que se le puso en esa marcha fue un límite verbal a estos locos desquiciados, pero siguen pensando lo mismo. O sea, el que le escribió el discurso sigue pensando lo mismo. Claro. Por ahí elige no repetirlo, pero... Pero no le pusimos un límite a la intención, le pusimos un límite a la dicción. Está clarísimo. No lo dicen más, pero lo piensan. Entonces, cuando yo digo, muchachos, somos enemigos de este gobierno, también soy amigo de la comunidad LGTBQ+. O sea, es directamente proporcional. Tengo las últimas dos. Cuarta dimensión de la defensa nacional, te escuché decir en lo que refiere a la digitalidad y a la inteligencia artificial. ¿Me explicás esta idea? Sí, cómo no. La defensa tradicional en términos militares era tierra, mar y aire. La Argentina fue invadida desde la cuarta dimensión, que es una cuarta dimensión de la defensa que debe ser abordada por el Estado argentino, que es el ciberespacio. La Argentina fue víctima de una invasión del ciberespacio, que fue el sistema por el cual hicieron el triunfo de estos degenerados que tenemos en el gobierno. No estábamos preparados para la llegada de una invasión digital. La Argentina no tenía frenos digitales, ni tenemos legislación, ni tenemos sistema de contrainteligencia para poder administrar la invasión digital. Entonces, desde las redes y las tendencias generadas desde muy lejos del territorio argentino, lograron perforar un territorio sin defensa, que es el territorio intangible de lo digital. Si la Argentina no tiene su propia nube como Estado y no garantiza la pluralidad de voces de los sectores digitales, vos vas a ser permanentemente invadido por el sector privado dueño de la nube. Si vos estás transmitiendo por YouTube, no sabés hasta cuándo transmitir. Sin duda, lo pienso todos los días. Ni sabés que en qué momento te cortan porque no le gustó el algoritmo de la palabra que usaste. Absolutamente. Entonces, tu libertad de expresión... De hecho, hay palabras que están abiertamente vedadas por el algoritmo. Muy ¿sí? bien, entonces, yo para superar eso tuve que armar mi propia plataforma. Yo tengo mi propio YouTube en el Canal 22. O sea, donde yo guardo el historial de mis programas y soy libre de decir lo que se me canta el orto. Pero eso lleva una construcción económica, política, decisión, buscar los sistemas que te permiten canalizar fuera del sistema de las grandes corporaciones. Pero claramente la Argentina es dependiente en esa cuarta dimensión digital de factores absolutamente exógenos al control del Estado argentino. Totalmente. Entonces, si somos gobierno de una patria con aspiraciones, con capacidad prospectiva y de desarrollo de futuro, hay que planificar la defensa del ciberespacio, que es la cuarta dimensión, donde empieza a jugar algo totalmente desconocido y peligroso, porque alguien dijo alguna vez, pienso, luego existo. Y esa definición era para el ser humano, pero ahora puede existir alguien que piense sin ser humano. Si la inteligencia artificial logra el desarrollo del pensamiento, existe. Y es competencia de la especie. Y esa especie somos nosotros. Si nosotros no manejamos la defensa de la especie, del ser humano, de su descendencia, de nuestros hijos, y empiezan a competir con una inteligencia no humana, que empieza a controlar la producción o la economía, tenés un grave problema. Y es que la inteligencia humana necesita producir alimentos y la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial necesita solo energía eléctrica. El ser humano necesita comida. Cuantos más personas queden fuera de los puestos laborales, cuantas más personas sean no necesarias para el modelo de administración de la inteligencia artificial, el ser humano va a ir siendo desplazado del control de la gestión urbana y el ser humano se ha transformado en electrodependiente y urbano dependiente. Ha abandonado la producción agropecuaria, se ha alejado del terreno abierto, se ha concentrado en grandes ciudades donde mañana la inteligencia artificial te corta la luz y tenés un caos incontrolable. Bueno,
empezamos a tener que controlar desde el Estado la vigencia y convivencia con una inteligencia no humana. Entonces, para defender un trabajador, para defender la dignidad, el salario, va a haber que defenderlo no solo del propio ser humano y de las ambiciones de los sectores concentrados, sino de una nueva presencia, no calculada por el peronismo hasta hoy, que es la aparición de una inteligencia no humana compaginada con la robótica reemplazando la mano de obra. Bueno, el peronismo del siglo XXI hacia el siglo XXV tiene que conjugar claramente cómo va a defender al ser humano como actor económico del trabajo y su dignidad. Y el nuevo desafío es controlar la robótica y la inteligencia artificial. Es como si fuéramos invadidos por extraterrestres. Tenemos que preparar una defensa del ser humano en la metodología del siglo XXI que haga que la justicia social no termine desapareciendo porque se sustituya al trabajador. ¿Lo desarrollás en el libro? Sí. Me refiero a Democracia Confederal 2, bueno, 1 y 2, acá tenemos los dos. Ricardo Iorio está en la contratapa del último. Después, fuera del aire, te voy a preguntar qué libros estuviste leyendo para que me recomiendes alguno. La última que te quería hacer es, dijiste que tenés información sobre Milei, que decís que podría terminar con su gobierno, pero que la sociedad argentina no está preparada para su caída. Mi última pregunta es, ¿qué estás esperando, Santiago? Primero tiene que haber una reacción genuina de la sociedad de hartazgo y cansancio, porque cuando yo desarrollo mi conocimiento sobre las debilidades de este personaje siniestro y digo, este muchacho consumía pornografía infantil, no hay reacción. Si no hay reacción al consumo de pornografía infantil, quiere decir que no hay reacción a otro tipo de delitos y situaciones, porque la justicia se lo amortiza. Yo le hice una denuncia penal hace 6 meses que no me llaman a ratificarla, con lo cual queda claro que el sistema licúa las imputaciones. Y esto necesita primero la reacción de la gente para que uno sepa que va a sembrar y va a cosechar. Si vos tirás la información y la esponja del sistema la absorbe... Sos un loco. Con lo cual, cuando yo dije, hay un video de Alberto en el ascensor de la Casa de Gobierno, nunca lo mostré porque no iba a colaborar con la caída de un gobierno para que vinieran estos locos, pero no hizo falta que lo mostrara porque después apareció todo solo y a confesión de parte relevo de prueba. Todo lo que yo tengo de Milei va a aparecer espontáneamente o inducido por mí o producido por mí cuando las condiciones objetivas y subjetivas del hartazgo social favorezcan la caída del gobierno, ni un minuto antes. Porque si no tenés un loco como Moreno Pichetto que te dicen que se caiga Milei que viene Villarroel, y yo no voy a ser funcional a que después de Milei, que es Martínez Dios, llegue Videla de la mano de Villarroel. Con lo cual, señores, se tiene que ir todo el gobierno. Es la caída del gobierno, del poder ejecutivo, presidente y vice. Yo no voy a ser funcional a los intereses de los genocidas detenidos por deshumanidad que quieren poner a Villarroel en la presidencia. Entonces, la sociedad todavía no está en condiciones de hastío porque todavía no le tocaron el bolsillo. El cornudo, si vos le decís que la mujer lo engaña o que el marido la engaña, le cuesta comprender. Hasta que un día viene su pareja, le dice que se quiere divorciar porque efectivamente era un cornudo y que quiere la mitad de todos los bienes. ¿Sabés por qué reacciona? Por la plata, no porque es cornudo. La sociedad argentina es cornuda y va a reaccionar después de la devaluación, la caída en desgracia, la liquidación de sus ahorros, que ya no pueda pagar ni el colegio, ni la obra social, ni las expensas, que está siendo confiscada, que está perdiendo su futuro, que está liquidando el patrimonio de sus padres y sus abuelos, va a reaccionar otra vez porque son miserables y les toquen el cajero automático. Santiago Cunio, muchísimas gracias por venir a Gelatina por segunda vez. No será la última, te volveremos a invitar. Un placer enorme.